Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El presidente Sebastián Piñera presentó este lunes en el Palacio de la Moneda la reforma integral al sistema de salud. ¡Wow! Lo que suena, ¿no? Lo grande, lo importante, lo imponente que suena, las expectativas que se generan. Bueno, ¿qué busca? Busca mejorar la cobertura de FONASA y crear un plan universal en las ISAPRES, es decir, el mundo público y mundo privado. En el caso de las ISAPRES, eliminando las preexistencias, por ejemplo. Ambos proyectos de ley son parte de una cirugía mayor, otra vez, expectativas, al sistema de salud en Chile, con el fin de entregar un mejor servicio. Por un lado, está el fortalecimiento del Fondo Nacional de Salud, el FONASA. Este consiste, entre otras cosas, en reducir listas de espera, uno de los mayores problemas que presenta este servicio de salud público, además de la creación de un hospital digital, una de las promesas del gobierno en materia de salud. Hay un seguro para la clase media, en fin, vamos a entrar en detalle pronto. También se reformará a las ISAPRES con la promesa de terminar con las discriminaciones por sexo, que son tan injustas, tan incomprensibles, ¿no? Bueno, además de la promesa de dotar al sistema de salud privado con más transparencia para que los usuarios puedan comparar la oferta de las ISAPRES sin complicaciones. Hay miles de planes, muy difícil comparar con la certeza de que uno está eligiendo bien. Aún no se conocen los detalles del proyecto, ni con la urgencia en la que se ingresará al Congreso, y eso es re importante para ver cuál va a ser la dinámica legislativa que se le va a poner. Así que tenemos que estar atentos, algunos dicen a la letra chica, lo dicen también con su qué peyorativo, mejor no entrar en ese ámbito. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los detalles? Porque en los detalles seguramente va a estar la calidad y va a estar la satisfacción o no de los usuarios, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ojalá prime la buena voluntad y no que defiendan todo a rajatabla o que ataquen todo a rajatabla y que pongamos a los usuarios en el centro de esta discusión. Llegó el momento ya, ¿no? La política para los usuarios, para los ciudadanos y no la reyerta política partidaria solamente. Vamos a la pantalla. Y vamos a la pregunta. Ahí en la pantalla la pregunta del día, luego de que un grupo de estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Chile protestara por un exceso de carga académica. ¿Cree que la exigencia universitaria es mayor que antes? Esa es la pregunta. Si es mayor que antes. No si es que es justificado o no necesariamente, porque también depende de qué universidad, depende de las carreras, depende de tantas y tantas cosas. Pero es la pregunta respecto de hoy y lo de antes. Planteada la pregunta, entramos en el tema primero, en el tema que les había mencionado recién. Y tiene que ver con esta reforma integral, con esta cirugía mayor de la salud, en lo público y en lo privado. Hemos hablado con las ISAPRES aquí, en nuestra mesa de conversación. Hoy nos acompaña Marcelo Mozo, que es director del Fondo Nacional de Salud, FONASA. Marcelo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. ¿Es Mozo o Mozo? Mozo, es italiano. Porque hay de los dos. Ah, es italiano. Muy bien, Mozo. muy bien, bien. Ajá. Muy bien, Mozo. Muy bien. Bueno, expectativas altas, porque FONASA tiene altos niveles de endeudamiento, algunos dicen que está quebrado. Para los usuarios tiene problemas de listas de espera, más o menos, pero listas de espera. Todos conocemos casos. Yo tengo casos de un personaje cercano que estuvo un año sin poder trabajar y con licencias, con lo que significa el costo, porque tenía un ligamento cortado, vivía en zona rural, no lo podían operar, no es que fuera flojera, y tenía un año así. Los costos que significa, el problema que pierde, en fin. Parece ser que se necesita. Claro, lo operaron después de un año. Más la recuperación, ligamento, no es fácil. En fin, ¿qué es esta cirugía mayor? Vamos de macro a micro. Bueno, a ver, lo primero, estamos muy contentos. Ha sido un día largo, pero ha sido un día en el cual es muy gratificante ver que por fin estamos dando respuesta a anhelos tan importantes y tan largos como el que tú mencionas. En ese sentido, por ejemplo, el fortalecimiento de FONASA tiene que ver con hacer un cambio radical en términos del enfoque que tiene FONASA, y es importante quizás distinguir en lo que tú acabas de comentar. Lo primero es que aquí existe un prestador, que son los hospitales públicos y los consultorios. Entonces, cuando uno habla del déficit, estamos hablando del déficit que se produce en los hospitales. O sea, en la gestión del hospital. En la gestión del hospital. Y hasta el día de hoy, FONASA, pero entendiendo el cambio de paradigma, hoy día FONASA
¿puede intervenir en algo de la gestión hospitalaria? Absolutamente nada. Lo que hace es ser el financiador del sistema público de salud. O sea, en el fondo, FONASA es una caja pagadora de servicios. Exactamente. Pero no tiene responsabilidad en cómo, para bien o para mal, operan los hospitales. No tiene injerencia. ¿Y esto sí trabajamos con ellos mucho para tratar de resolver los problemas que ellos tienen. Pero no financieros, otra vez. Financieros nuevamente, pero también de capacidad. Por ejemplo, cuando ellos tienen un problema de capacidad en una patología GES, lo que hace es pedirnos a nosotros en FONASA de que le busquemos un segundo prestador en el mundo privado. Cosas así hacemos, por ejemplo, hoy. Pero no tenemos la injerencia de, por ejemplo, tomar un paciente, como el señor que tú comentabas, y decir, este señor primero no es productivo, está con un problema grave que le está produciendo a su familia, está generando gastos además por su situación médica, está con licencias médicas, etcétera, y resulta de que no es una prioridad sanitaria, porque obviamente dentro del hospital... Nadie se muere del tema del ligamento de rodilla, pero por Dios que es inhabilitante. Exactamente. Entonces, finalmente, la pregunta es, ¿quién se preocupa de él? Si no es a través de una lista de espera que tiene que esperar su proceso. FONASA hoy día toma un rol distinto. Ese es el punto. Entonces usted dice, va a cambiar, va a haber un poco un antes y un después. Hoy es un banco, es una financiera, es un gestor económico. Los hospitales son los que hacen medicina. ¿Va a haber una injerencia o va a haber un entrelazamiento entre las responsabilidades y ustedes van a poder entrar en la gestión hospitalaria del sector público? Más que entrar en la gestión hospitalaria que no nos corresponde, lo que vamos a hacer es complementarnos. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar y todos centrarnos desde los beneficiarios y ayudarlos a ellos en todos sus ámbitos para solucionar los problemas de salud que ellos tienen. Por ejemplo, póngame un ejemplo este muchacho de la rodilla. El muchacho, lo que pasa con él es que él está en un sector rural donde no hay capacidad, entonces yo puedo tomar entonces a este señor de Chonchi y decirle, ¿sabe qué? Yo lo tomo como FONASA, yo lo cubro, y lo llevo, por ejemplo, al hospital de Puerto Montt, si es que en el hospital de Puerto Montt tienen capacidad. Y si no tienen capacidad en el hospital de Puerto Montt, lo llevo a Concepción. Y si no hay ahí, a la clínica Puerto Varas, por ejemplo, que también puede ser. Un prestador privado podría ser. También podría ser si tiene convenios con nosotros. Porque al final de cuentas lo importante aquí es resolver el problema. Déjeme ver un poquito una cosa un pelito más técnica, que son los incentivos. ¿Qué incentivo tiene hoy, qué incentivo va a tener mañana FONASA para no solamente sanear? Hoy día es tener un saneamiento de lo financiero, los manejos de las plata, lo que entra y lo que sale. ¿Qué incentivo extra en la ley se les va a poner a ustedes para que tengan, además, productividad en las satisfacciones médicas de las personas? Lo primero es que FONASA funciona con un presupuesto máximo, ¿no? Y con ese presupuesto máximo nosotros tenemos que tratar de hacer la mayor eficiencia para poder atender a la mayor cantidad de beneficiarios nuestros. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de lograr la mayor cantidad de servicios y atenciones con los recursos que tenemos. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que cambiar la forma, por ejemplo, en que le pagamos a los hospitales, de forma tal de producir eficiencia. Esto es una cosa técnica, como decías, pero es importante entenderla. A los hospitales FONASA los financia de dos formas. Uno, a través de lo que llamamos presupuesto histórico. Es como decir, yo todos los años o todos los meses le paso una mesada a alguien y se lo sigo pasando todo. Exactamente. Es como el aporte basal. Pero que es más del 50% del total. De toda su operación. Exactamente. Es muy importante. Y después el resto se lo pago por producción. Ahí es la única parte donde yo puedo decir, usted no me está produciendo bien. ¿Pero y eso va a ser o eso es hoy? No, eso es hoy. ¿Hoy qué porcentaje es el variable por productividad? Hoy. 40%. ¿Y cuánto va a ser mañana? Bueno, nosotros queremos ir progresivamente aumentando. Lo ideal es llegar en algunos años más a un 80% de producción. Dependiendo del tipo de complejidad de los hospitales también. Hay algunos que son muy chicos que en realidad no pueden producir, que hacen otro tipo de cuidado, y ahí a lo mejor hay que pagar todo por este presupuesto que nosotros le llamamos histórico. Pero en el otro caso podemos pagar por producción. Sí, pero ojo que, ¿cómo lo van a hacer para no pillarse la cola? Porque ustedes se van a medir por producción y les van a dar la plata según producción, pero les van a dar todas las facultades para poder tener injerencia en la administración, en la gestión, porque el día de mañana no van a poder más y ustedes van a decir, bueno, si no mejora, si no me ayuda usted a mejorar la gestión, mal puedo yo resolver... Este es un tema que tenemos que ir resolviendo en el mediano y largo plazo junto con los prestadores públicos. Es algo donde yo
de a poco voy comprando vía sistemas de resolución integrales, que son en el fondo decirles, mire señor, yo le pago por este caballero, ¿Sí? como su amigo, pero se lo pago desde el minuto en que usted me lo opera, sale de la operación, le hace el tratamiento posterior, etcétera. Toda la resolución. Entonces, por ahí, resultado. Por resultado. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que hago es que resuelvo integralmente el problema, voy pagándoles de a poco y ellos empiezan entonces a entender también, porque ahí corren un riesgo. Porque, por ejemplo, yo digo, este tipo de operaciones significa una noche de estar en el hospital. Sin embargo, si ellos se demoran 3 días para poder recién operarlo, es un riesgo de ellos. Entiendo que la cifra de días cama promedio por paciente en el sector privado es la mitad que en el sector público. ¿Es así? No lo conozco eso, lo que sí sé es que hay hospitales en el sector público que en promedio se demoran 8 días e incluso más en tener al paciente en el pabellón. 8 días de preoperatorio. Exactamente. Suena un poco largo. Bueno. A ver, usted me dice, bueno, pero habría que ver las circunstancias, sí, porque es fácil decirlo sentado en esta mesa, pero hay médicos que no les falta voluntad, sino que a veces les faltan herramientas, recursos. Entonces tienen 8 días, porque la realidad en Chile... O hay urgencia. Claro, porque tienen 8 días esperando que les llegue gasa para poder operar. No es de mala voluntad ni flojo. Y en el caso de este muchacho, Chonchi, que le decía yo lo voy a operar en la medida que, le digo al hospital desde FONASA, en la medida que usted me lo opere cuando esté operado, yo le pago. Es decir, contra resultado. Suena bien, otra vez. Pero tengo que darle los instrumentos. Si me está viendo algún médico rural, una posta rural, la propia de Chonchi, que yo estaba ahí, son gente hiper trabajadora, saca la mugre, pero estoy seguro que harían más con más recursos. Los tienen endeudados, no les llegan las platas a tiempo. Entonces, ¿qué garantía le vamos a dar a ellos que administran los hospitales públicos de que van a poder hacer un borrón y cuenta nueva, por así decirlo, y tener recursos disponibles? Lo que ocurre detrás es que en el sector salud en general las demandas son muy grandes, los recursos son escasos y hay que ir de a poco haciendo las modificaciones progresivas que tenemos que hacer. Una parte es los prestadores, en el fondo los hospitales públicos, que hacen, muchos de ellos, como bien tú dices, hacen muy bien la pega, y ellos tienen que ir mejorando cosas como el ausentismo laboral, por ejemplo, que tienen en general, o problemas como la gestión. Disculpe, ¿el ausentismo laboral en la salud pública es mayor que en otros sectores del país? En la salud en general es muy alta. ¿Es más? Y en la salud pública es muy alta, sí, en general es así. Ahora, todo ese tipo de situaciones se tienen que ir corrigiendo y nosotros tenemos que ir tomando un rol distinto, pero es que el punto es, una cosa que vamos a hacer con el proyecto de ley que hoy día firmó el presidente es poder tomar a una persona y derivarla a otro lugar para resolver su problema. Más flexibilidad. Más flexibilidad. FONASA, que hoy día FONASA no tiene ninguna posibilidad. El 80% de los reclamos que recibe FONASA son por la demora en la atención. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos un reclamo de eso? Lo derivamos al jefe de servicio y le decimos, señora, recibimos este reclamo, porque no podemos hacer nada. Y habrá nada. muchos que le digan, usted métase en lo suyo, que no, del hospital hacia adentro, en buenos términos, sí, pero, lo entiendo. Pero en buenos términos, déjeme a mí del hospital para adentro, porque yo conozco la realidad hospitalaria, usted conoce la realidad financiera. Claro. Entonces, van a trabajar, la ley los va a obligar a trabajar más juntos. Efectivamente. Van a estar los incentivos bien puestos, delimitadas las responsabilidades, porque no empieza una colisión. Nosotros vamos a hacer un reglamento para poder hacer eso, vamos a complementarnos y ese reglamento va a ser hecho con el Ministerio de Salud a proposición del FONASA. Por lo tanto, va a ser algo que va a ser compartido con ellos. No puede ser de que nosotros nos entorpezcamos en ese sentido. Tenemos que trabajar juntos. Ahora, ese es uno de los cambios que estamos haciendo. Me parece bien medular. Es potente. Pero hay otros cambios potentes también, como por ejemplo, en términos de los proyectos de ley, nosotros estamos mejorando las coberturas. En FONASA hoy día, si uno quiere atenderse en libre elección, nosotros tenemos lo que yo llamo una camisa de fuerza en términos de la ley, de que no podemos bonificar más allá de un 60%. Eso es el máximo que podemos hacer, por ley. Lo que estamos haciendo, eliminando eso... ¿Es bien poco libre la elección? Exactamente, estamos eliminando eso y dejándolo también a reglamento. Por lo tanto, si el día de mañana, por prioridades sanitarias, el país y por lo tanto el Estado y nosotros deseamos empezar a cubrir mejor exámenes de diagnóstico, podemos entonces mejorar la cobertura en exámenes de diagnóstico o en algún tipo de por ejemplo, operación especial, podemos hacerlo
junto con eso, vamos a hacer lo que el presidente hoy día en la mañana anunció como un seguro de salud de clase media. De clase media. ¿Qué es eso? Que en definitiva es básicamente crear un seguro para intervenciones y enfermedades de alto costo que tengan una bonificación importante de parte del FONASA. Ese seguro que le llamamos es una cobertura financiera especial que va a ser, recordemos el GES, partió con un listado de problemas de salud. Nosotros lo que vamos a hacer es partir probablemente con un listado, por ejemplo, de intervenciones quirúrgicas que vamos a tratar en una red de convenio pública y privada. Ya. Y después lo que vamos a decir es, si usted se atiende estos problemas que tenemos aquí en esta red pública o privada, entonces va a tener una cobertura financiera muy importante y una cuenta conocida. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, eso es libre elección. En FONASA hay personas que pueden acceder a la libre elección, son los de los tramos B, C y D, son alrededor de 10.700.000 personas. Entonces, es también una forma muy buena. Ya, pero aquí lo que se amplía es las prestaciones. Y las coberturas financieras. O sea, va a haber más porcentaje de cobertura. Más porcentaje de cobertura. ¿Y quién paga ese aumento de la cobertura? Bueno, eso es impacto fiscal. Ya, eso va con un presupuesto específico del Estado. Así es. ¿Cuánto este proyecto, cuánto gasto implica extra a lo que tenemos el presupuesto hoy? Por ejemplo, el tema de las derivaciones, al final, el FONASA maneja para compras directas un monto anual de 350.000 millones de pesos, lo cual puede ampliarlo. Compras de servicios, ¿no? Compras de servicios. O sea, de prestaciones. Exactamente, de este tipo. Y hasta podríamos ampliarlo a 550.000 millones. Una operación promedio nos está costando hoy día, en una lista de espera no GES, nos está costando hoy día alrededor de 3,5 millones en promedio. Lo cual significa que si yo, por ejemplo, destino 35.000 millones, lo que hago es resolver 1.000 de estas intervenciones. Promedio. Exactamente. Entonces, desde ahí viene el presupuesto para hacer esas derivaciones y en la ley de presupuesto de todos los años podemos ir buscando las formas de ampliar ese presupuesto. Y por otro lado, el presupuesto para el seguro de salud de clase media va a venir el proyecto con su propio presupuesto, aparte. ¿Ah? ¿De qué orden de magnitud? Eso lo vamos a decir cuando tengamos el proyecto presentado en las próximas semanas. Usted dice, vamos a subir de 350.000 millones a 550.000 millones. Ahí tenemos 200. Tenemos 200.000 millones. La otra cifra todavía es una incógnita en esta ecuación. Pero nos hace falta otra X. Bueno, ya tenemos la X, ahora necesitamos la Y en la ecuación para poder tener el resultado. Es la deuda histórica, por decirlo, que tiene FONASA, ¿no es así? No es FONASA el que tiene la deuda histórica. Esa deuda es de los hospitales, de los servicios de salud. Eso es... ¿Es con FONASA entonces? Bueno, lo que pasa es que FONASA es quien financia. Ya. ¿Dónde está el hoyo financiero? ¿En el sector público? Sí, pero en el prestador. Ya. ¿Ok? Es decir, en los hospitales. Sí, pero si yo le debo 1.000 pesos a usted, yo tengo un problema. Pero FONASA no le debe plata. Si le debo $1 millón, el problema es suyo, porque no tengo cómo pagar. Pero FONASA no le debe plata a los hospitales. No, por eso, los prestadores le deben a FONASA. No. ¿Quién le debe? ¿Dónde está el hoyo financiero? Lo que ocurre detrás es que en términos de presupuesto, FONASA tiene un presupuesto. Eso lo ocupa todos los años. Esa ley de presupuesto, porque para entender bien cuál es el déficit, la ley de presupuesto dice, por ejemplo, asigna 100. Sin embargo, los hospitales gastan 120. ¿Ya? Esos 120, normalmente el Estado se pone durante el año con una diferencia, 115. Pero queda un déficit y queda un 5. Ese 5 es lo que llaman la deuda histórica. Y que va quedando ahí, se va pagando todos los años, va creciendo un poquito y va creciendo un poquito. Y esa deuda es con FONASA, ¿no? No, esa deuda no es con FONASA, es contra proveedores o es contra... Claro, es de distinto tipo, deudas financieras. ¿Es un mito esto que FONASA está quebrado? No, FONASA no está quebrado. Tiene un presupuesto anual, lo gasta anualmente y vuelve a tener un nuevo presupuesto anual. No, para nada. Ahora, junto con eso, lo que pasa es que estábamos hablando de todo este fortalecimiento de FONASA y lo que estamos haciendo desde esa perspectiva. Pero también estamos haciendo otras cosas, porque vamos a hacer, por ejemplo, acciones para mejorar el acceso a soluciones de salud de nuestros beneficiarios en términos, un ejemplo, reducir el gasto de bolsillo.
Sí, ¿qué significa eso que el ministro lo planteó? Lo que ocurre es que lo que nosotros vamos a hacer es negociar, ¿no? También el copago, porque vamos a mejorar las coberturas, como decía hace un rato atrás. Pero, por ejemplo, vamos a negociar con farmacias para poder reducir el gasto de medicamentos de nuestros beneficiarios. Entonces vamos a lograr descuentos, por ejemplo. Perdón, ¿y eso no lo hace Senabas ya para los hospitales? No, pero lo hace para los hospitales, pero el gasto de bolsillo es el que cuando los hospitales no proveen de ciertos remedios, entonces lo que ocurre es que las personas salen a comprar. ¿Sí? Y ese es un gasto de bolsillo. De hecho, en Chile... ¿Y hoy día FONASA no lo cubre? No, FONASA no lo cubre. Eso es un nuevo servicio. Eso es un nuevo servicio. Ya, o sea, cobertura de salud, de seguro de salud para medicamentos. No es cobertura de salud, son negociación con farmacias para hacer descuentos a nuestros beneficiarios. Se traduce un poco en precio, sí, se traduce en precio. No es que yo esté poniendo un dinero ahí para... No es que yo les esté comprando o copagando eso, sino que estoy logrando negociar para reducir precios. Lo que hace Senabas con los hospitales. Entonces sería bueno sumarse, ya que es todo el sector público, sumarse a Senabas y ponerle más fuerza todavía. Bueno, de hecho, lo hacemos junto con Senabas todo esto nosotros, sí. Pero es una negociación que hace FONASA. Oye, y que me quedé una cosita pendiente de la explicación que me dio, que me aclaró mucho, la de la deuda, entre comillas, que no es deuda, pero sí hay un arrastre que se va... ¿En esta nueva ley va a venir un poquito de plata para sanear eso y para dejarlo un cero? No, lo que estamos haciendo en general es que junto a redes asistenciales, y es una cosa que el ministro también tiene muy claro, hay que mejorar la gestión de los hospitales. Y en ese sentido se está trabajando para ir reduciendo esto. El aumento de gastos de salud en el mundo es exponencial normalmente. El crecer en gastos de salud no es una cosa extraña. Lo importante es crecer de una forma tal de que uno lo vaya sumando a producción. Y el problema es que nosotros, al no pagar por producción, estamos en general no sabiendo si se está aumentando tanto la producción, por ejemplo. ¿Los costos en la salud del sector público tienen relación con el aumento que hemos visto en el sector privado? Es que lo que ocurre, más allá, yo no he hecho ningún análisis respecto al sector privado, pero lo que sí puedo decir es que hace 10 años atrás, del presupuesto nacional, el sector salud se llevaba un 10% y hoy en día se lleva un 16%. Por lo tanto, el presupuesto de salud crece todos los años. Sí. ¿Okay? Ahora, el tema de salud, lo que ocurre es que estamos teniendo una epidemiología. Estamos viviendo, estamos más viejos, estamos yendo más al médico. Hay tecnología nueva, hay muchas cosas que están ocurriendo justificada, que al final hacen que la salud sea más cara. A usted lleva un año en FONASA. Sí. ¿Cuánto le ha subido el promedio el costo de atención de salud de cada paciente suyo? En promedio en FONASA el presupuesto sube 7,5% real anual. No, pero el costo de servicio por persona. Yo soy un FONASA el costo de hecho ha aumentado. Pues si uno mira el total del presupuesto y lo divide por el total de beneficiarios que tiene FONASA, eso me hace que el presupuesto suba más o menos entre un 7 y un 9% al año. Ya, o sea, eso si fuera privado le hubiese subido el plan... Entre un 7 y un 9%. Y entonces tiene cierta correlación con lo del sector privado, que es 5%. Que el que plantea la dice, pero yo sé que usted no se quiere comparar, pero es que yo quiero... Está bien, de la comparación la hace usted. La comparación yo, porque toda la polémica se generó por un aumento entre el 7 y el 5%, promedio de 5,1%. Usted me dice que hay una correlación con el sector privado en la inflación de precios. Porque yo estoy diciendo que desde la perspectiva pública el aumento de los precios ha sido más o menos un 7,5% real anual en términos de la salud pública. Pero eso ha ocurrido porque además hemos creado muchos nuevos hospitales, por ejemplo. Se han creado también en la atención primaria nuevos consultorios. Entonces ha crecido también la masa crítica de atención detrás. Eso también ocurrió. Marcelo Mozo, director de FONASA, muchísimas gracias por venir a explicar estos temas que son técnicos, áridos, difíciles, pero tienen una característica, por Dios, que afectan directamente a las personas que nos escuchan. Por eso hay mucho interés en tratar de entenderlo mejor. Marcelo, gracias por estar aquí en Vía Pública. Buenas noches. Buenas noches. Y la pregunta del día tiene que ver con lo que ocurrió con un grupo de estudiantes de la carrera de Arquitecturas de la Universidad de Chile que protestaron por sobrecarga, exceso de carga académica. ¿Crees que la exigencia universitaria hoy es mayor que antes? El 47% cree que sí, el 53% cree que no. Ahora hay una cosa, hay una trampita en la pregunta, porque los que estuvieron antes no saben cómo es hoy. En realidad,
tiene referencia. Y los que están hoy no saben cómo era antes. Así que, pero igual, ahí está, bien empatado, 47 y 53. Hacemos una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública, cambiamos de tema radicalmente, aunque no es tan radical porque también tiene un poco que ver con la salud. Podría tener que ver con la salud mental. ¿A qué me refiero? A si hay una persona, un joven, un alumno que está estudiando y no se la puede porque la verdad es que le sobrecargan la mochila, bueno, va a redundar en problemas de salud va a empezar a tener que tomar algunos remedios, va a dormir mal, y esa es parte de la inquietud de algunos estudiantes que se sienten sobrecargados. Jaime Silva es director del Centro de Apego y Regulación Emocional, CARE se llama, de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Jaime, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, buenas noches. ¿Es justificada esta protesta? Más que protesta, este llamado de atención que nos hacen los jóvenes de la FAU. Mira, es un tema muy interesante porque hay una combinación aquí entre educación, psicología, y yo te diría que en el fondo los alumnos tienen un punto, que en el fondo al final los procesos de educación deben garantizar que la gente aprenda en el fondo. Y si este aprendizaje lleva consigo niveles de estrés excesivo, o cargas académicas demasiado elevadas, esto puede ir a atentar contra ese fin que es el más importante en el fondo. Entonces, si bien uno, claro, pudiera discutir la forma, yo creo que hay un punto que está saliendo a discusión pública que me parece bueno. Me parece bueno que tengamos esta discusión en el sistema universitario, incluso en general. Claro, alguien puede decir que se organicen mejor. En vez de que carreteen tanto, es la lógica, los que somos más viejos, que en vez de que carreteen tanto, que estudien más y que se organicen mejor. Pero es una pregunta mucho más de fondo. Sí. Los estudiantes, o la edad, entre los 18 y los 25, su única responsabilidad en la vida, y te lo planteo desde el punto de vista de la salud mental, ¿es estudiar, o también hay que garantizarles y resguardarles un espacio de esparcimiento, al carrete sano, pero a pasarlo bien y a vivir la juventud también? Pues si vamos a tener muchas horas o más horas de las adecuadas, podemos tener un problema también, ¿no? Sí, lo que pasa es que... ¿Algo de eso hay a tu juicio o no? Evidentemente, hay una transición de la adolescencia a la adultez temprana, en el fondo, que tiene ciertos niveles de dificultad, que representa niveles de dificultad para todas las personas, en el fondo, y que eso se refleja en cierta sensibilidad, evidentemente, a distintas circunstancias y, en particular, al estrés en general, ¿ya? Yo te diría que, al final, lo que diferencia a las personas, y yo siempre digo esto, en el fondo tú para conocer a alguien lo tienes que conocer bajo estrés, ¿ya? La forma en cómo las personas resolvemos el estrés dice mucho de nosotros, pero eso es algo que se aprende a lo largo de la vida, no es algo que uno en el fondo, no sé, en el colegio ya está, ¿me entiendes? No, eso no ocurre así. Evidentemente la capacidad que tú tienes de afrontar situaciones y modular el efecto que tiene en ti, se desarrolla a lo largo de la vida. Incluso yo te diría, hay estudios que muestran que hasta los 40 años una persona puede ganar un potencial respecto de esa capacidad de regular el estrés. O sea, ¿tú crees que es bueno forzar situaciones medidas? ¿Se entiende? Dentro del sentido de lo lógico. Forzar un poco el estrés de los muchachos jóvenes hasta los 40 años, ¿eso me estás diciendo? Mira, o sea, lo que te quiero decir es que en el fondo es una etapa crítica, que evidentemente las cosas les pueden afectar de manera más intensa en ese periodo del ciclo vital. Y por otro lado sabemos, estos son estudios muy antiguos, casi desde el inicio de la psicología científica, que el aprendizaje requiere estrés, ¿ya? Se llama esto la curva de la U invertida en el fondo, donde muy poco estrés genera malos rendimientos, estrés mediano, excelentes rendimientos, y mucho estrés, malos rendimientos. Entonces, y eso lo sabemos de hace mucho tiempo. Entonces, en el fondo, a mí me parece bien que si hay un problema en el cálculo, ¿no es cierto?, de los créditos que se realizan en un plan de estudio y que de pronto en el fondo queda pasada la mano en el fondo respecto a lo que los estudiantes deben hacer en su plan de estudio, hay que generar la discusión. A mí me parece bien. No sé si la forma evidentemente es la correcta. La Universidad de Chile es una universidad que tiene procesos de autorregulación establecidos, acreditados. La carrera misma de arquitectura, una carrera prestigiosa. Entonces, yo creo que probablemente, insisto, la manera en cómo esto se está dando quizás no es la mejor,
pero yo creo que los estudiantes tienen un punto y ese punto creo que debe discutirse en el sistema universitario. Es decir, debemos ser muy cautelosos de pedirle a los estudiantes cosas que sean realistas en el fondo. A veces también se le carga la mano a los estudiantes en que no son capaces de organizarse, que también puede ser verdad porque vienen del colegio, ¿no es cierto? Salen del colegio, en la universidad les cuesta adaptarse a este nuevo mundo y probablemente no a todos les sale fácil programar los tiempos, qué sé yo. Pero también los profesores, porque hablé esta tarde con muchos alumnos por WhatsApp y Twitter, y muchos dan su punto muy razonado. De jóvenes decían, a nosotros nos carga la mano de que no sabemos programarnos, Claro. que somos desorganizados, pero ¿qué pasa con los profesores? Porque los profesores sienten que su ramo es el único y le dan a última hora o le dan, qué sé yo, más carga y no saben qué me tocó a mí este semestre si yo estoy con más ramos. Es decir, parece ser que hace falta más comunicación allí. Exacto, por eso tiene que haber una buena articulación entre la dirección de la carrera y los profesores, en el fondo, para llevar adelante este plan de estudio. En el fondo, estos son temas universitarios, en el fondo, pero que justamente finalmente terminan afectando lo que te mencionaba al principio, que son los efectos de aprendizaje, las competencias que la gente desarrolla. Y todas las personas tenemos una zona de desarrollo próximo, es decir, una zona en la cual nosotros tenemos un potencial de crecimiento, de aprendizaje, de generación de conocimiento. Pero que si tú me pones desafíos que están muy lejos de eso, no solo yo me voy a frustrar, sino que tampoco voy a aprender. Entonces, aquí hay que tener un equilibrio que no es... Bueno el cilantro, pero no tanto. Sí, es eso, al final, ¿no? Eso. Buena la exigencia, pero sin irnos a los extremos. Exactamente. Entonces, no sé, no conozco de cerca este caso, pero esto es un tema que se visualiza en todo el sistema universitario, como te decía. Y lo interesante es que salió de la FAU, que es una estupenda escuela de arquitectura de la Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, porque los estudiantes de arquitectura alegan algo que es muy propio de los estudiantes de arquitectura, que es el sueño. Esto de que pasan las noches de largo, las maquetas, claro. Todos hemos visto a alguien cercano a uno que lo ha hecho. Y uno dice, bueno, esta es la tendencia, esto es lo que la lleva. Ellos dicen, no, es lo que nos toca porque a veces trabajamos para el taller y el profesor dice, todo malo, todo de nuevo, contra el tiempo. El tema del sueño en el aprendizaje a esta edad, ¿cómo lo tomas tú? No, bueno, el tema del sueño es un factor relevante, no solo a esta edad, a todas las edades, lo estábamos hablando antes incluso. Evidentemente, el sueño es un factor que fomenta no solo un buen aprendizaje, sino que también una adecuada salud mental. En general, la restricción crónica del sueño va a afectar no solo tus capacidades cognitivas, sino que tu experiencia emocional puede transformarse en una experiencia con elementos de psicopatología, como trastorno afectivo, como depresión, ansiedad, etc. ¿Tú tendrías, desde el punto de vista de la investigación, alguna comparación con la pregunta que estábamos haciendo, si es que los niveles de exigencia han aumentado o no? Mira, es una pregunta un poco engañosa y te voy a decir por qué. Porque en el fondo los planes de estudio generalmente rara vez tienen más de 8 o 7 años, ¿me entiendes? Entonces, hace 10 años atrás lo que se estudiaba no es lo que se estudia hoy, ¿me entiendes? Y entonces al generar un plan de estudio tú también puedes cometer errores y en el fondo pedirle créditos al alumno que finalmente no son factibles de realizar, ¿ya? Pero yo te diría que al final el mundo en que vivimos no es un mundo simple, y en el mundo pasado era un mundo complejo. Probablemente es todo lo contrario. El mundo de hoy es mucho más complejo que el mundo pasado y que los alumnos en el fondo estén realizando este reclamo habla de la complejidad que ellos mismos tienen de cómo perciben la experiencia en el fondo. Es decir, oye, nosotros necesitamos también tener descanso, necesitamos tener tiempo para otras cosas. En el fondo, eso es algo que yo no lo veo necesariamente mal. Cuando tú analizas, en el fondo... Guardarles espacio de descanso y de distracción a los cabros jóvenes. Y esto afecta al mundo del trabajo también. Cuando tú ves, en el fondo, la deshumanización que hay respecto de algunos puestos laborales, tiene que ver con eso, con el tiempo que la gente puede tener para el ocio y el descanso. El ocio se percibe como algo negativo. Está subvalorado. Sí. Está subvalorado, pero al final tú ves que la gente que es capaz de descansar mejor es la gente que es más eficiente y efectiva en sus trabajos. Entonces, de nuevo, hay que lograr un equilibrio que muchas veces no se logra necesariamente con tener más horas de trabajo, solamente más horas de estudio. Ahora, seguro que hay muchos, así como uno empatiza con los muchachos jóvenes que a veces tienen la sobrecarga cuando no están lo más preparados todos en su organización, porque son muy jóvenes,
También habrá otro sector que nos está escuchando que dice, a ver, momentito, estos son patrañas. Aquí las universidades mejores del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en fin, en Alemania, el nivel top de exigencia es a todo chancho, los cabros salen de la universidad, comen y vuelta a estudiar hasta la 1 de la mañana, 8 de la mañana en clase el día siguiente. Esto es flojera. ¿Cómo lo ves tú? Esa competencia en las universidades premium del mundo aparentemente que es muy, muy fuerte. Sí, lo que pasa es que una cosa son los estudios de pregrado, otros son los estudios de doctorado. Eso es diferente según el nivel de educación en que tú estés instalado en ese momento. Pero esto es una discusión que en el fondo en Estados Unidos y en otros países se ha hecho. Hay un autor, un académico, Mark Edmundson, que escribió un libro que se llama ¿Por qué enseñar? Él se pregunta eso como ya diciendo, ¿para qué hago esto al final? ¿Me entiendes? Porque el punto de él es que en el fondo en el ethos de nuestra sociedad, es decir, nuestra forma de vida, ha incorporado el tema del consumo al mundo del conocimiento también y al mundo de las universidades. Y eso ha transformado que haya exigencias y expectativas que son parecidas a las de ir al mall, ¿me entiendes? Es decir, yo voy a la universidad, espero un servicio y espero que me traten bien, espero sentirme bien, no ser incomodado, ¿me entiendes? Espero aprender sí o sí, más allá de los esfuerzos. Sí, ¿me entiendes? Y que no haya como problema en este camino y los profesores tienen que un poco ajustarse a eso, pero al mismo tiempo el profesor también espera que el alumno no sea disruptivo, sea amable. Entonces, toda esta como vida universitaria de lo políticamente correcto, ¿me entiendes? Como que ha ido mermando también el conocimiento que se genera en la universidad y la forma en que se desarrolla. No es simple. A ver si entiendo, más allá de quien tenga o no tenga razón, sí. Si hay o no sobrecarga, lo importante es como suelen ser los jóvenes, que ponen los temas en la sociedad, por supuesto, y eso hay que agradecerlo porque hay que ahora tomar atención y evaluar hasta qué punto tienen razón, en qué momentos sí, en qué momentos no, en qué carreras, en qué lugares. Correcto, y yo creo que esto le pasó a una facultad específica, de una universidad específica, pero yo creo que esto le puede pasar a cualquier universidad y cualquier facultad. Seguramente va a enganchar otras facultades porque muchos de ellos se van a sentir sobrecargados. Nosotros vivimos un tiempo en el fondo donde la gente no quiere tener relaciones abusivas con otros. Y eso se representa en el feminismo y en todos los movimientos sociales. Si tú ves cuál es el punto que conecta, es querer distanciarnos del abuso de poder, de las relaciones abusivas, como te decía, o coercitivas en el fondo. Creo que es más de lo mismo en otra dimensión en el fondo y creo que es parte de nuestro tiempo. Jaime Silva, que es director del Centro de Apego y Regulación Emocional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí esta noche. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública.